que escribió muchísimos libros y lo recordamos, Adriano de la Cruz. Adriano de la Cruz. Sí, una figura extraordinaria en Mauricio Báez. Ahí nosotros, Mauricio Báez era un solar que había una carbonera y en esa carbonera habían unas viviendas en la parte de atrás y todo eso estaba lleno de carbón, de maleza y ese tipo de cosas. Nosotros en esa época como jóvenes al fin cogimos la carbonera, la limpiamos, Sí. limpiamos el solar y ahí empezamos a jugar baloncesto. En el año 1962. Ahí, en esa época, pusimos unos tableros, un pote de luz, ahí jugábamos 21. Sí. Nos entreteníamos ahí porque no había para esa época tantas diversiones como hay ahora. Sí. Y nosotros ahí jugábamos en basquetbol ahí 21 y eso. Entonces después vino el ingeniero Wichi García Saleta, se puede decir que es el padre del deporte dominicano. Wichi García Saleta nos agarró y limpió eso, hizo un cuadro, lo llenó de caliche, le metió un tractor, un rodillo, y ahí nos puso dos tableros, uno de un lado y otro del otro lado. Y ahí empezamos, en 1962, a jugar baloncesto. Y nosotros fuimos los primeros campeones de junior del país, de esa época. Eso es lo que hoy le llamamos el Palacio de los Deportes, algo así. No, eso no era el de Palacio. Ajá. Eso era en la calle Mauricio Báez. La Mauricio Báez. La Mauricio Báez, antigua Arturo Logroño, que era como se llamaba anteriormente esa calle. Sí. Entonces, con el doctor Rojas a la cabeza, ahí nos cedió ese terreno y Wichi García Saleta nos hizo dos tableros y ahí empezamos a jugar en 1962. Ahí formamos el equipo de junior, donde participaban en ese equipo Gandino Peña, Leo Corporán, Julio Pozo, Rubén Darío Prat Pitigua, un servidor que les habla, Juan Greo, y Luis Ruffin, y otro compañero que tal vez se me olvide el nombre, Juan Manuel Caimari. Entonces, nosotros empezamos a jugar ahí, nos patrocinaba, me recuerdo, la cerveza holandesa, Amstel. Sí, eso fue la... Ya en esta época me imagino que esa cerveza no existe. Me imagino que debería existir porque ya han pasado mucho tiempo y le han cambiado muchísimos nombres. Ok. Entonces, de ahí, nosotros formamos ahí en la calle 25, actual Virgil Díaz, frente a donde vivía Doñé, que era uno de los grandes dirigentes deportivos de Mauricio Báez. Hay una escuelita hogar, ahí hicimos el club, o sea, la oficina del club que dirigía el primer presidente Díaz Jerez, que jugaba también béisbol ahí en la Porteñita. Entonces, de ahí empieza Mauricio Báez, después empiezan los equipos clase B, clase B, clase C, etcétera, etcétera, hasta la fecha donde ya es un monstruo de equipo, donde ya tenemos selecciones nacionales en todos los deportes y ahí prácticamente concluye la primera etapa de Mauricio Báez. ¿Y de qué edad más o menos? Estamos hablando ya que el profesor Juan Greo
está participando ya de ese movimiento deportivo, más o menos? ¿Cuántos añitos? ¿Cuántos? ¿Cuántos años ya usted tenía ahí? Como algunos 12 años. 12 años. Entonces, de ahí es que nosotros pasamos a donde está actualmente el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Por eso ahí en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, eso era el General Angelo. Ese era el aeropuerto de la capital. Empezaba ahí el aeropuerto Navarro y terminaba ya en la Jeffra. Entonces, todo eso era pista de aterrizaje de los aviones. Entonces, para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1974, nosotros ya en el 1972, nosotros le pedimos a través del Comité Olímpico Dominicano de Colón Muñoz, le pedimos la sede para los Juegos del 74 al doctor Joaquín Balaguer. Entonces nos concedieron la sede y ahí cogimos el Centro Olímpico y lo rodeamos de zinc viejo. Hicimos como si fuera una valla que rodeaba todo el círculo, el perímetro, donde cogimos, donde están todas las instalaciones. En 1972 empezamos a limpiar ese perímetro y se empezaron a construir las edificaciones para los Juegos Centroamericanos del Caribe, el cual yo participé en esa selección y me lesioné y no pude participar, pero fui campeón de la división de las 125 libras en ese entonces. Pues ahí se celebraron los Juegos Centroamericanos del Caribe, llamados los famosos 12 Juegos. Los 12 Juegos, sí, yo recuerdo ese nombre muy famoso. Maestro, usted tiene una preparación en materia de deporte, no solamente en la República Dominicana, sino a nivel internacional. Háblenos de esa partecita ahí para que el público se edifique de cuál es su preparación en materia de deporte. Bien. Nosotros, a nivel internacional, nosotros estudiamos en México, DF, Distrito Federal. Ahí nosotros hicimos la carrera de profesor internacional de deporte, mención en lucha olímpica. Ahí duramos alrededor casi de 2 años practicando con los campeones mundiales y ahí nos entrenamos, ahí nos dieron nuestro diploma de profesor internacional. Practicábamos con los campeones mundiales y allí tuvimos de 21 países que fueron a participar en esos cursos internacionales. Nosotros fuimos los que cogimos el primer lugar. Como alumnos fuimos de los más destacados en esa época en México, en el DF, en el Sedona. Ahí estudiamos nosotros y allí hicimos grandes amistades. Ahí en ese curso no solamente se dio prácticamente deportes, sino también ahí dábamos anatomía 1, anatomía 2, poníamos inyecciones, dábamos cursos de masajes. Todo eso nosotros lo trajimos a la República Dominicana y nosotros dictamos 3 cursos de nivel internacional que los alumnos de nosotros aquí en el país luego fueron a México a hacer otros cursos internacionales y ahí cuando ellos regresaron para satisfacción nuestra nos dijeron, pero el curso que tú diste aquí en República Dominicana fue mejor que el que recibimos allá. Entonces, aparte de eso, nosotros fuimos nombrados por en esa época se decía Secretaría de Deporte
ahora es Ministerio Ministerio de Deporte. Ahí nos nombraron como entrenador de la selección dominicana, de la selección nacional juvenil y la selección nacional infantil. Entonces nosotros como profesores que ya empezamos la época ya de profesor, que nos retiramos de la competencia, entonces ahí empezamos a hacer los cursos de árbitros nacionales e internacionales, y ahí llegamos a ser árbitro nacional de primera categoría. Fuimos también presidente de la Asociación de Árbitros del Distrito Nacional. También fuimos el secretario técnico de la Federación Dominicana de Lucha. Fuimos el secretario técnico de los Juegos de Barahona. Fuimos también secretario técnico de los Juegos de San Francisco de Macorís. También tenemos récord en las competencias de los Juegos Nacionales de 20 medallas de oro consecutivas, sin perder una sola medalla en 2 años. Entonces, eso nos da a nosotros el aval para nosotros entrar en la vieja gloria del deporte dominicano, porque independientemente de eso, nosotros participamos en 5 mundiales, donde fuimos el primer mundial fuimos a Minnesota, ahí en Anoska, Minnesota, la ciudad de los lagos. Ahí participamos en mundiales. Ahí nosotros escogimos en nuestra primera participación como equipo de la República Dominicana, cogimos el 7º lugar a nivel mundial. Luego fuimos a otro mundial en Colorado Springs, en Estados Unidos, donde está la base de control atómico de los Estados Unidos. Ahí nos alojamos en una base militar de los Estados Unidos. Ahí participamos en un mundial que se celebró ahí. Ahí bajamos un poquito y cogimos un quinto lugar. Correcto. Luego fuimos al mundial en México. Ahí fuimos a Monterrey. En Monterrey celebramos un mundial juvenil. Ahí nosotros cogimos medalla de bronce, medalla de plata. Luego fuimos a Panamá y luego un mundial aquí en República Dominicana, donde cogimos medalla de oro y medalla de bronce. Entonces, todo eso, todas esas cosas que nosotros le estamos diciendo a ustedes, a veces yo me pregunto, ¿y qué hacen los dirigentes del deporte de República Dominicana que no investigan? ¿Por qué una persona como nosotros, que tenemos tanto el aval como deportistas, cuando éramos competidores, nosotros éramos campeones, fuimos campeones en nuestra división y llenamos todos los requisitos para ser vieja gloria del deporte dominicano? Sin embargo, a nosotros no nos toman en cuenta. ¿Por qué? Porque quien está dirigiendo la federación ahí en estos momentos tiene 45 años, casi 50. Inamovible. En la presidencia de la federación. Y la gente que tiene cerebro, ellos no lo quieren tener cerca de ellos, porque interrumpen sus intereses. Sí. Nosotros lo que hemos hecho es, nos hemos quedado tranquilos, se lo hemos dejado a Dios, Sí. para que Dios sea el que haga lo que quiera hacer, porque nosotros somos personas de fe y nosotros no somos violentos. Sí. Nosotros le dejamos eso al Señor para que el Señor sea quien haga la obra en realidad y ellos se arrepientan del mal que le han hecho a muchísimos compañeros y compañeras. La Federación de Lucha es la única federación de todas las federaciones
que no pasan de 10 personas como vieja gloria del deporte en todo ese tiempo que tienen. Son los que a ellos les dé la gana de ponerlo ahí. Sí. Gente, hay algunos que tienen mérito, pero más de la mitad de lo que hay no tienen ningún mérito. Sí. Entonces la gente que tiene mérito como nosotros no nos ponen porque hay una mafia, y eso el secretario de deporte, el ministro de deporte tiene que investigar eso, porque eso no puede ser así, que una gente dure 45, 50 años en el mismo cargo, presidente de la federación. Eso es una dictadura y eso no se puede permitir, ¿entiendes? Sí. Entonces por eso estoy explicando la situación, Sí, para que vea que nosotros... ¿Y hay algún tipo de, maestro, hay algún tipo de brochure o algo que presente requisitos o condiciones para ingresar a ese organismo? ¿Hay algún tipo de...? Mira, los requisitos son los siguientes. Primero, usted tiene que tener más de 20 años en el deporte. Aparte de tener más de 20 años en el deporte, usted tiene que tener récord personal de que usted hizo durante esos 20 años o más. Sí. Entonces, ahí viene el récord de deporte, de la disciplina propiamente dicha, y también viene un récord de estudios personales que tú has hecho en tu vida, que tú le has aportado al país. Bueno, lo que podría decir, por ejemplo, a nivel personal, nosotros somos periodistas profesionales, somos también locutor profesional, tenemos programas de radio. Aparte de eso, nosotros somos profesor de escuela secundaria, somos bilingües, hablamos inglés perfectamente, español y un poco de francés. Y aparte de eso, nosotros hemos hecho 6 carreras de electricidad, y aparte de eso, nosotros estudiamos contabilidad en la UAS. Aparte de eso, también nosotros somos profesor de idiomas. Todo eso, aparte de todo eso también, nosotros somos dirigente comunitario, dirigente deportivo y dirigente religioso en este país. Correcto. Profesor, dentro de la comunicación, usted me mencionó ahorita una serie de gente que tuvo que ver de una manera u otra también con mi vida, con mi carrera, con mi preparación, como es el caso de Salvador Pitaluga, el profesor Adriano de la Cruz, y etcétera, etcétera. Háblanos de su mundo en materia de comunicación. Sabemos que usted es locutor, que es periodista. Háblanos un poquito de eso también. Bien, pues nosotros, cuando éramos jóvenes, yo tenía un vecino que a las 6 de la mañana siempre practicaba en su casa locución de noticias y esas cosas. Y yo lo oía a él siempre a esa hora, y yo creía que era la radio. Pero estaba en vivo él practicando en su casa, y yo decía, pero eso es la radio o es él. Entonces, cuando me convenció un día que estaba la puerta abierta, que lo vi, que estaba practicando solo, me llamó la atención. Y pensé, digo, a mí me gustaría aprender locución, pero tal vez no tenga esa fluidez o esa experiencia
de hablar en público. Pero me decía, pues, hay que ser valiente. Uno le gusta, uno tiene que tratar de llegar a donde en realidad uno quiere. Sí. Entonces eso se me quedó en la cabeza. Y yo lo oía que él decía, Radio Superación, muchas veces, y comentaba cosas. Y yo me ponía en la puerta a oírlo así. Y yo me grabé desde ese momento algunas noticias de las que él practicaba, y se me quedó en la memoria eso hasta la fecha. Hasta la fecha. ¿De cuántos años estamos hablando? Sí. Estamos hablando como de 40 y pico de años. Cuando la radio era radio. Entonces yo me quedaba con eso en la cabeza y decía, pero ya yo soy locutor, decía yo, porque yo me sabía el cassette de él, que él empezaba, por ejemplo, él decía, muy buenos días, señores y señores de Radio Superación, aquí en los 1500 kilociclos, onda largo, 2020 megaciclos, banda de 40 metros. Les invitamos para que escuchen las noticias nacionales e internacionales. Y dentro de breve, más información. Prueba un 7-Up y diga como yo, qué rico, qué delicioso es un 7-Up. Y aquí están las informaciones. Santo Domingo, diversas obras literarias se han grabado en cinta magnetofónica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entre las obras elegidas se encuentra El Cristo de la Libertad del doctor Joaquín Balaguer, más cuentos en el estilo del profesor Juan Bosch. Las lecturas serán grabadas bajo el Instituto Cultural Universitario, bajo los auspicios del profesor Juan Grego. Está muy bien, está muy bien. Yo me grababa eso, sí, y pensaba que podía ser locutor. Sí, sí, sí. Entonces, ¿y cuándo decide entonces ir a la escuela? Decido eso, no tan atrás, Ajá. sino yo soy nuevo como que, en la locución. Sí, yo soy nuevo en la locución, pero que en realidad en la locución soy nuevo. Sí. Pero yo siempre incursionaba en política y también Y lo ponía en práctica. Yo daba clase. Cuando yo terminé el bachillerato, yo daba clase de física, cuarto año de matemática, daba clase de física y también daba clase de inglés. Sí. Entonces me relacionaba con la carrera de la docencia. Entonces me gustaba mucho la política. Sí. Leía muchos libros de Mao Zedong, de Fouché, de Azorín, de Maquiavelo, de Marx, de Engels y todos esos personajes de esa época. Entonces cuando entré a la Universidad de Santo Domingo, una universidad que era una universidad prácticamente donde había libertad, donde uno se podía expresar de una forma contundente, decir lo que uno quería, ¿entiendes? Sí. Y todo eso me llevó primero a estudiar en la Escuela de Locución, Otto Rivera, una de las mejores, si no la mejor escuela del país. Sí. Una de las mejores escuelas, estudié locución ahí, sí. Me examiné en la Comisión de Espectáculo Público, ahí me dieron mi carnet y todo eso. Luego pasé a estudiar periodismo con el profesor Adriano de la Cruz. Adriano de la Cruz compaginamos mucho porque Adriano era del Mauricio Valle. Sí. ¿No me entiendes? Entonces cuando yo le empezaba a contar al profesor Adriano de la Cruz todas las vivencias de Mauricio Valle, él se quedaba así. Yo nunca te había visto a ti aquí. Digo, no, aquí yo nací. Aquí fue que yo nací. Desde niño, aquí yo jugaba bola, volaba capullín, iba a la Escuela de la República Dominicana, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y de ahí nosotros
nosotros pertenecimos a uno de los 4 clubes fundamentales de la capital. Primero, Mauricio Báez. Luego, Villa Francisca. Ahí, en Villa Francisca, nosotros impartíamos cursos y damos práctica de lucha olímpica. Ahí le di clase a muchos que hoy son coroneles, generales. Y, por ejemplo, ahí está Diego Pesqueira, que fue alumno mío como 8 o 9 años. Y siempre me ha tenido respeto y yo siempre lo he respetado también. Y ahí participamos en ese club con Chichima Sara, que cuando eso ahí se practicaba lucha, karate, judo y pesa. Correcto. Ahí practicamos en el Centro Social Obrero, que ahora es la tienda California, California. Entonces, participamos ahí en el club Villa Francisca, luego pasamos al club San Lázaro, ahí fue un entrenador del equipo de San Lázaro de lucha olímpica por muchos años, y luego pasamos al Club San Carlos, donde actualmente estamos como miembros del club, y vivo también ahí mismo en el sector de San Carlos. Y nosotros, con toda esa experiencia que tenemos, a nosotros, por ejemplo, nos invitan de Cuba al Festival del Caribe de Cuba. Háblenos de eso, porque usted me dio detalles muy importantes, actividades que se hacen ahí en Cuba, que yo prácticamente estoy asombrado